Cantemos por dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz lugar. A Dios caminamos, nuestra canción es gloriosa, la cual nosotros marchamos de Dios para ella canción. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Hoy estamos a 4 de julio del año 2023, Congregación Mixtas. Vamos a continuar con este estudio de si se puede el cristiano beber alcohol con moderación. Vamos a continuar con este tema y vamos a ver un resumen de los argumentos de los que defienden la bebida social. Vamos a ver un resumen de los argumentos de los que defienden la bebida social. Muchos hermanos de la Iglesia de Cristo defienden la bebida social. Sin embargo, Dios nunca tuvo, fíjense bien, la intención de que las uvas, los cereales, la amapola, la planta de marihuana, el fentanilo, etcétera, se pueda utilizar como sustancias recreativas que alteran la mente. Aquí les voy a presentar el más peligroso que hay ahorita, que es el fentanilo. Ahí podemos ver en las calles de Filadelfia, Estados Unidos, cómo actúan los que se han inyectado el fentanilo. Acuérdense que con medio miligramo, más de medio miligramo es mortal. Quedan como zombies. Pero, ¿qué sienten las personas que consumen drogas o fentanilo? En este caso, entre otras cosas, produce desentendimiento, sedación. ¿Por qué sedación? Acuérdense que el fentanilo se usa en la medicina, pero en muy pequeñas cantidades para cuando hay cirugía muy fuertes. Entonces, aletargamiento y una sensación de bienestar. O sea, que usa todos los productos que Dios creó, pero para recrearse. Ese es el punto que debemos tener en cuenta de los que consumen esto. Vamos a ver el primer argumento. Miren, el primer argumento dice, todo lo que Dios creó es bueno. Para empezar, todo lo que Dios creó es bueno. Ya lo habíamos dicho el domingo pasado, pero aquí lo vamos a explicar un poco más. Ahí tenemos al hermano alguno. El hermano alguno es un hermano que le gusta la bebida social. Entonces, sabemos que es bueno, pero ¿para qué? Para el propósito, para que lo creó Dios y porque fue Dios quien lo creó. ¿Okay? O sea que todo es bueno, pero para el propósito. Más que no se les olvide, para el propósito, para que lo creó Dios y también porque Dios creó todas las cosas. Por eso es bueno, para el propósito, que se les quede bien. Pero no es necesariamente bueno para propósitos variantes y pervertidos, según las prácticas del hombre rebelde, ya lo habíamos visto. El segundo argumento dice, la Biblia no dice que tomar vino es pecado. Lo leemos en 1 Timoteo 3:8. El domingo vimos que el anciano se le prohíbe y al diácono no se le prohíbe. Pero si nos vamos al griego, ya les expliqué qué quiere decir. O sea, definitivamente, nosotros, hermano, el error de todo es los que tradujeron. Acuérdense que lo tradujeron los frailes, y los frailes, una palabra puede tener varios significados, como vino es oinos. Si usted lo traduce, vino es oinos, y oinos se traduce como fermentado y no fermentado. Entonces, ese es el asunto que tradujeron. Eso lo puede ver en el YouTube, ya está bien explicado. Para no regresarme, pero si quieren nos regresamos. Bueno, fíjense bien, dice, la Biblia no dice que tomar vino es pecado. Ahora 3:3. No dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Lea el anterior, se refiere al anciano. Entonces, en resumen, el 3:3 se refiere al anciano. El anciano le dice que no dado al vino. Y cuando dice diácono, en otras traducciones, en la revisión Valera dice, no dados a mucho vino.
Por eso Por eso que habla de los diáconos que no deben de poder. Sí, exacto. Pero ya lo vimos el domingo pasado. Bueno, continuamos. Dice, si la Biblia no dice que tomar vino es pecado, entonces, pero también la Biblia no dice que sea pecado dos cosas. Dice, usar el piano en el culto. Y la otra, bautizar a los infantes. Ahí no dice. Entonces, porque no dice la Biblia, ¿autoriza o no autoriza? Eso es lo que hay que ver. Entonces, el silencio, fíjense bien, hermano, el silencio de las Escrituras, cuando no dice nada, no autoriza. Hermano, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, pero bautizar a los infantes, estamos viendo. Sí, yo sé que bautizar a los infantes. ¿Por qué dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos no necesitan. Bueno, esa es la... Sí, porque ellos no necesitan. No es requisito para ellos. El bautizarse, aparte para bautizarse, tienes que haber pecado. El niño es inocente. Tienes que confesar, tienes que saber. Arrepentirte. Que el niño no sabe. Ese es el tema. Bueno, ese es por eso no se bautiza un niño, porque el niño no puede, ¿qué sabe de oír, creer, arrepentirse, confesar? Entonces, pero ese es otro punto. Pero lo que quiero decir ahí, que los que se toman de ese texto, pues no dice ahí, pero entonces bautizar a los infantes y usar el piano del culto, el silencio de las Escrituras no los autoriza, porque no diga ahí, no lo autorizan. Ese silencio de las Escrituras no autoriza, es un tema que hay que expanderlo, es muy importante, pero ahorita nomás es un argumento, así para que lo vean en síntesis. Dice bien, el otro 3 dice, este es bien importante, hermana Rafaela, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Sí, dice, no, pues ellos se toman de Mateo 15:11, dicen, no, pues ahí dijo Jesús, no lo que entra contamina, no lo que entra en la boca contamina al hombre, entonces te puedes meter todo lo que tú quieras, ¿ves? Pero hay que ver el contexto. Fíjate, dice, se ignora por completo el contexto. Fíjense bien el contexto. Cristo dice que el que no lavarse, dice que no lavarse las manos antes de comer no causa contaminación espiritual, porque estaba con los fariseos. Acuérdense que los fariseos hicieron muchas reglas de ellos trataron de hacer reglas y querían que se cumplieran y no estaban en las Escrituras. Y una de ellas era que tenían que lavarse las manos, si no, era pecado. Según los fariseos, pero era ley de ellos. Y Jesús, como Jesús convivía con todos, por eso le llamaron a Jesús que era borracho y glotón. Vamos a analizar también eso cuando veamos lo de Mateo. Entonces, ellos querían que se lavaran sus discípulos. Los discípulos llegaban y comían que no se lavaban las manos. Pero si dice eso, entonces tenemos que ver. Entonces todo lo que te pones meter a la boca no afecta, no es pecado. Entonces puedes comer sangre. ¿Podemos comer sangre? No. Entonces podemos comer sangre. Con eso lo refutamos. Mire, ahí le da lo que dice Mateo 15, 10 al 11. Dice, estaba Jesús, dice, y llamando Jesús a la multitud, habiendo refutado a los fariseos, ahora se dirige a la gente para explicarles otra razón por la que él y sus discípulos no se sometían a la tradición de los ancianos judíos de lavarse ceremonialmente antes de comer pan. O sea, él ya se está dirigiendo a la multitud para explicarles. Dice, les digo, oír y entender, o sea, pongan atención, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Los fariseos se preocupaban por la purificación ceremonial que ellos habían inventado, pero Jesús ahora enseña a la multitud la necesidad de la purificación verdadera. ¿Cuál purificación, hermana? La del corazón. O sea que ellos veían la purificación de lavarse las manos, de la higiene, pero Jesús se ocupaba de la purificación del corazón. Por eso dijo, no lo que entre en la boca contamina al hombre. Pero todos lo tuercen en ese contexto. Dicen, no, pues entonces de ahí
y ahí tomo, y ahí me inyecto, como lo que sea que me haga. Entonces, ese es el punto. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Eso es lo que digo. A ver. Ahí en el 2, porque regresando al momento dice que la Biblia no dice, a veces escuchamos opiniones donde hay ciertas cosas que como la Biblia no dice, las puedo hacer. Y a veces entiendo o invitado dice que es que no dice literalmente, por cierto, el caso del baño. Hay gente que dice que sí se puede decir, hasta que no me pongas un texto, yo no lo hago. O sea, y así muchas cosas que muestran. Mira, ese tema que tú dices, el silencio de las escrituras no autoriza. El otro domingo, si quieres, lo ampliamos y voy a traer los textos. ¿Ves? El silencio de las escrituras no autoriza. Por ejemplo, lo de la música y todo eso. ¿Ves? Entonces tú no puedes adjudicarte la decisión. Si no te lo dice, aunque no lo diga, eso no quiere decir que lo autoriza. Y ahorita vamos a ver tres casos para que quede claro ese punto. Sí. Lo que pasa es que cuando se va madurando en la vida cristiana, uno mismo va dejando las cosas que están en el de lado y que aparte puede ser tropiezo para otro. Eso ya lo comentaste el domingo pasado, es importante eso que estás diciendo. Mira, Diana dice, por ejemplo, lo que tú decías el domingo, dice, en algunas culturas se considera de buena educación beber socialmente, en algunas culturas, ¿ves? Porque si tú los desprecias, pues vete a una tribu ahí, pues te matan. Entonces dice, en algunas culturas se considera de buena educación beber socialmente. ¿No ofenderíamos a nuestros anfitriones al rechazar el alcohol? Esa sería una pregunta. ¿Ofenderíamos? Entonces lo que vamos a contestar ahí, lo que tú acabas de decir es, muy bien podríamos. Dice, esto no es un problema a menos que tengamos más miedo de ofender a los hermanos que de ofender a Dios. O sea, tú vas a preocuparte por no ofender a Dios si no quedas bien beber socialmente, pero como tú dijiste, y ahorita en la actualidad, vas a cualquier parte, estás con tus amigos y todo, pues ahí, como dices tú, cosas, bebidas de frutales y sin alcohol, y ahorita está bien, sin azúcar, como quieras. A ver, hermano. Ahí es esa parte de lo que nos está hablando espiritualmente, no de la cuestión material de comida. ¿Cuál? En esta, donde dice que lo que contamina al hombre, sino sí. Bueno, pero en la primera carta de los Corintios nos dice claramente lo que contamina al cuerpo. Y el cuerpo es morada del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros debemos de entender esta parte. O sea que eso es muy importante, porque ¿qué es el cuerpo? Al cuerpo no le puedes echar cosas que le perjudiquen, como dijimos, tatuajes, piercings, etcétera, ¿verdad? Y vino, alcohol. Después vamos a ver todas las definiciones del vino. Casi al último, a ver si lo vemos para que vino fresco, vino tinto, ¿qué quiere decir? Es muy importante eso. Entonces vamos a continuar. Mira, dice, entonces ya quedó claro, ¿verdad, hermano? Que no lo que entra en la boca contamina al hombre. Porque si lo tuerces, pues sí, ¿verdad? Pero Jesús, hay que ver el contexto. Texto sin contexto es puro pretexto, ¿verdad? Entonces, dice, por ejemplo, dice, entonces, bueno, pues yo puedo comer sangre, ¿verdad, hermana Conchita? ¿Podemos comer sangre? Entonces, ¿quién nos dice? Tenemos que tener en cuenta, dice Mateo, Hechos 15, 20 al 29, mire. Hechos 15, 29 dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis haréis bien. O sea, ¿qué es lo que nos dice? Lo sacrificado a ídolos, número 1. De sangre, de ahogado y de fornicación. Son 4 cosas, ¿verdad? De ahogado, ¿qué querrá decir, hermano? Cuando mata la gallina y la regresa del pescuezo, lo ahoga, sí, por aquí le hacían en los ranchos. Así es. Por eso hay que agarrar el pescuezo y darle por el Un machetazo. Sí. O ahogado, otra cosa también sería que un... Pues un animal se fue Que se ahogó. y se embarazó. Eso. Ahí bien. Dice, la transfusión de, fíjense bien, aquí vamos a hablar de la transfusión de sangre. Dice, la transfusión de sangre
de las venas de una persona a las venas de otra persona no constituye en ningún sentido el comer sangre. ¿Ves? Por eso los atalayos dicen que no puedes dar sangre. ¿Ves? Testigos de Jehová. Sí, los atalayos. Dice, la transfusión de sangre de las venas de una persona a las venas de otra persona no constituye en ningún sentido el comer sangre. No te la estás comiendo, ¿ves? Y lo dice, la sangre, fíjese bien, es el líquido rojo que circula en las venas y las arterias y que lleva los elementos nutritivos y los residuos de todas las células del organismo. La sangre es el vehículo de vida. Por eso nos dice, no coman sangre, está diciendo el apóstol Pablo. Y lo dice, el comer sangre se ha prohibido bajo las 3 dispensaciones. Fíjense bien, acuérdense que hay 3 dispensaciones, la patriarcal, la mosaica y la cristiana. Y en las 3 hay citas y todo que está diciendo que se prohíbe comer sangre. Por eso lo pongo yo ahí para decir, bueno, pues los que digan, no, pues es que si dijo Jesús que todo, lo que entra en la boca no contamina. Ah, bueno, pues come sangre. Entonces, por eso les dije, David, fíjate, Salmo 119, 160, tienes que ver todo, porque si tú vas con un texto así y no analizas el contexto ni los demás textos, por eso Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Ese es el punto, con eso lo refutamos. La cuarta, fíjense, esta es importante, nadie os juzgue en comida y bebida. Ahí está diciendo en la pluma del apóstol Pablo, dice, quiere decir que nadie se constituya un juez de lo que otro coma o beba, como los judaizantes querían imponer los reglamentos en cuanto a comida o bebida, la guarda del sábado. Entonces dice, pero ignoran el contexto y hacen una aplicación errónea. Entonces, si dices que nadie juzgue, hay que ver el contexto. Entonces no vamos a juzgar al que coma sangre. El que coma sangre ya está juzgado ahí, está prohibido, ¿ves? Entonces ese es el punto. Ahora, lo vamos a ver ahorita en grande. 1 Corintios 6:12. Esto es bien común, que todos los que defienden ese argumento dicen, no, pues todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad? Bueno, si todo es lícito, entonces puede robar un banco, ¿verdad? ¿Por qué no lo aplican? Un banco. Ese es el punto. Ahorita vamos a ver ese punto bien empleado. Porque eso, los ladrones, los borrachos, todo eso, no heredarán el reino de Dios. Imagínense los de cuello blanco, todos los que han robado ahí. Entonces, primero de Timoteo, en la sexta, primero de Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Aunque el vino de 1 de Timoteo 5:23 fuera vino fermentado, cosa que no se puede probar, sería ejemplo solamente para una cosa medicinal. Acuérdense que para las cosas medicinales, ahí Pablo le está autorizando a Timoteo. Ahora, fíjense bien, aquí yo tengo, muchos dicen, bueno, una copita me recetó el doctor. Entonces yo ya tengo investigado eso, y ahí dicen que la copita del vino te va a liberar las arterias. Acuérdense que las arterias, hay una enfermedad, no sé cómo se llama, la doctora sabe, pero yo tengo esa enfermedad. O sea, las arterias se llenan de sarro, de grasa, ¿ves? Y por eso ya yo traigo puros stents y bypasses, traigo como 10, ¿ves? Porque pues comí cuando estaba chaval, comí mucha carne, ¿sabes? ¿Ves? Y la coca. Entonces todo eso te hace mal a la larga y se te llenan las arterias. ¿Ves? Y luego ya no llega sangre al corazón. Y si ya no le llega, entonces tienen que abrir la arteria, las arterias que llegan acá, y meten un tubito en medio, que se llama stent. Entonces, bueno, ¿y cómo le hago yo para sobrevivir? Ya tengo desde 2006. Pues tomo una medicina que la doctora sabe que se llama atorvastatina. Esa la inventaron en el 2006 más o menos, o antes. Estaba bien cara, yo la compré en Estados Unidos, pero ahorita ya le dan seguro gratis. La atorvastatina, yo me tomo 40 miligramos de esa, te previene de que ya no crezca esa capa y sigas viviendo. Ya tengo ya bastante tiempo extra. Entonces, pero los que no saben de medicina dicen, no, pues una copita, ¿ves?
y se avientan una copita porque dicen, no, eso me relaja la arteria, ¿ves? Para que pase la sangre y ya no se ponga la sangre, pero no es cierto, ¿ves? Entonces, porque ya en la investigación que tengo, dicen que el vino contiene alcohol, pero se hace de crudo, ¿ves? Fermentado, levadura y todo, pero lo que investigaciones médicas dicen que no es el alcohol el que te hace que se te expanda, sino que es la piel de la uva. ¿Sí? Entonces, no, es que es el alcohol. Entonces empiezan a ir, pues una copita, pero sí se la llevan, ¿verdad? Sabiendo que ya hay medicina, la atorvastatina, y la da gratis del Seguro Social aquí en México. Entonces, hay que saber bien, ¿ves? Porque no irse con eso que te dicen, ¿ves? Y ya la investigación te está diciendo que es la piel de la uva la que contiene, que se libere o que se expandan las arterias, hace bien eso, ¿ves? Pero no el alcohol. Entonces, nomás para que quede claro, eso lo vamos a ver. Muy bien, miren, el retrato de un borracho según la Biblia. El retrato de un borracho según la Biblia. Aquí dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice las cosas como son. En Proverbios capítulo 23, Dios nos ha dado un muy preciso retrato de un borracho. Miren, recuérdense una cosa, esto lo estoy investigando. Hablamos de borrachos, pero dicen, no, beber poquito no es borracho, según unos. Pero el proceso de la embriaguez comienza con el primer sorbo de alcohol. Fíjate, hermano Antonio. El proceso de la embriaguez, usted lo dijo, no se me olvida, dijo, es que empiezan de poquito. Y aquí yo lo chequé, dice, el proceso de la embriaguez comienza con el primer sorbo de alcohol. O sea que si tú tomas un poquito, estás iniciando el proceso de lo que es la embriaguez. Toma agua, toma agua. Ahí está. A ver. ¿Qué trae el vino que hace que la gente se libere tanto? Ah, no, ahorita vamos a ver las causas. Se inhiben. Porque sacan otra persona. Por eso dice disolución. Hay disolución. Yo tengo un hermano que es bien serio, bien reservado, pero cuando ya se pone así, es otra persona completamente. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿qué efecto primero le pone en la mente para que una persona cambie de esa manera? Es que haz de cuenta que eso es una sedación. ¿Ves? Por ejemplo, los que se quieren poner tranquilos, se echan un six. Yo conozco muchos. Se echan un six y ya también. Porque produce sedación. Sedación quiere decir es adormecimiento. Es lo que le puse al principio. Con el fentanilo. ¿Ves? Pero ahora es todo. Sí, nomás que el fentanilo es 100 veces más que la cocaína. Eso es lo que está matando ahorita a los Estados Unidos. Y le están echando la culpa a México. Pero la realidad es que China es el que está mandando el fentanilo, ¿verdad? Pero ¿qué quiere China? China es la primera potencia mundial, pero quiere destruir a Estados Unidos para ellos ser los primeros y así lo están matando. Están matando 300,000 al año, ¿verdad, Hugo? Les está regresando, por favor. Exacto. En el periodo de cuando los apóstoles ingleses tenían sometido a China a base de opio, se le llamó la guerra del opio. Entonces, los británicos tenían a la población de China sometida al opio y era un problema gravísimo. Entonces, más de regresando, por favor. Sí, y es lo que pasa ahorita. Proverbios dice las cosas como son. En Proverbios capítulo 23, Dios nos ha dado un muy preciso retrato de un borracho. Mientras mejor entendamos este pasaje, tanto menos será posible que nosotros seamos engañados por la botella. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos llega no es sabio. Proverbios 23, 29, 35 dice, resultados de la pomada, lo que preguntaba del dolor, rencillas, cuando estás tomado, te empiezan las rencillas, empiezan los pleitos, quejas, heridas, muerde como serpiente el alcohol. Para muchos, hasta hermanos, juegan con el alcohol defendiendo la bebida social. Dicen que la Biblia no condena el tomar con moderación, sino solamente la borrachera.
Pero ya vimos que el proceso de la embriaguez comienza con el primer sorbo de alcohol. Para que quede claro. Aquí dice, Proverbios 23-29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura y la borrachera. Y luego dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Ahí vemos un ojo, dice, no mires al vino cuando rojea. Proverbios 23-21. Y el peligro, el uso del alcohol puede ser peligroso para su salud espiritual y física también. Entonces, ese es el punto. Ahora sí, vamos a ver aquí este señor alguno, el hermano alguno, el argumento que dan ellos, el argumento de la creación, que dijimos ahorita que porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, y si se toma con acción de gracias. Vamos a analizar ese texto. Y dice bien, todo lo que creó Dios es bueno, ¿correcto? Ese es el argumento. Aquí estamos a unas hermanas, por nosotras dicen casi no bebemos vino alcohólico, vino fermentado. Dice, pero cuando lo hacemos evitamos ir al infierno bebiendo con moderación. Es uno de los argumentos clásicos que hacen eso. Pero ya vimos que en los convivios, en las reuniones sociales, no tienes por qué beber tu vino alcohólico. Es más, hasta si tú no bebes, tú estás predicando porque estás demostrando que estás respetando lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, mire, este hermano apóstata, es apóstata, que es de la iglesia de Cristo, pero ya se desvió, que le llamaré hermano alguno, se basa en 1 Timoteo 4:4. Que dice, porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Para decir que, dado que los licores están aquí, el Señor da el permiso o da el aval para que lo consumamos. Así es la mente, ¿ves? Porque no analizan completamente lo que quiere decir ese texto. Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Es lo que vamos a ver. Mire bien. No faltará el hermano alguno a quien le encanta la bebida social que exponga el argumento de que si el consumo de bebidas alcohólicas en los entornos sociales y en las casas fuera malo, entonces Dios no lo hubiera creado. Y ahí se agarra. ¿Ves? Y lo dice, por lo tanto, la implicación es, dado que los licores están aquí, el Señor da el aval o el permiso para que los consumamos. Así, nomás toman la primera parte del texto, la primera parte, no sigue con lo que sigue. Mire, todo lo que creó Dios es bueno, ¿verdad? Ok, todo lo que creó Dios es bueno, estamos de acuerdo. Pero aquí va el razonamiento. Número 1, ¿para qué es bueno? Es bueno para el propósito, se los vuelvo a repetir, para que quede claro en la mente, es bueno para el propósito, para que Él lo creó. Y número 2, es bueno porque fue Él quien lo creó. ¿Ves? Pero, aquí viene el pero. ¿Ves? Dice, no es necesariamente bueno para propósitos variantes y pervertidos según las prácticas del hombre rebelde. ¿Por qué el hermano alguno no usa el mismo argumento con referencia a la cocaína? ¿Verdad? ¿Por qué no usa el mismo argumento a la cocaína? Yo te digo que si nosotros perjudicamos el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nomás lo usa para lo que él quiere? ¿Por qué no usa la cocaína, la marihuana, el opio, el fentanilo? Dice bien, Dios nunca tuvo la intención de que las uvas, los cereales, la amapola, la planta de marihuana se puedan utilizar como sustancias recreativas que alteran la mente. Eso es lo que hace el alcohol, altera la mente. Ok, ahora sí. Miren, vamos a analizar este texto, es muy importante, porque es otro argumento que se basa en eso. Análisis de la expresión, todas las cosas me son lícitas.
textos de la pluma del apóstol Pablo. 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Okay. Y luego el otro texto que dice lo mismo, pero ahí dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahí se toman ellos, de una analiza, no todo es lícito. ¿Ves? Pero vamos a hacer un desglose, fíjense bien. Ustedes ven ahí varias llaves, y tú estás agarrando una llave. No, pues todo no es permitido, voy a agarrar esa. Dice, 1 Corintios, ese análisis de 1 Corintios 10:23, allá arriba dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. ¿Ves? Mira, pero antes, este es uno de los pasajes más utilizados en las Escrituras cuando, fíjese bien, cuando alguien trata de justificar ciertos actos en su vida. Cuando quieras tú justificar cualquier cosa, utilizas cualquier excusa. Ellos utilizan ese texto. ¿Por qué? Porque tratan de justificar ciertos actos, bueno, que le gusta el vino. Ese es el acto que le gusta. Lo exponen como, si Dios dijo, eres libre de hacer lo que quieras, porque Dios dice eso, entonces eres libre de hacer lo que quieras, porque dice todo es lícito, no, es lo que sigue. ¿Ves? Entonces dice, ¿será este el significado que muchos le quieren dar a este pasaje? Fíjense bien, hay un tema que se llama la libertad cristiana del apóstol Pablo. Hay libertad cristiana en cosas que no son de doctrina. Y eso se lo di hace como 2 años, 3. Y habla mucho de la libertad cristiana, que tenemos ciertos permisos. Pero este punto, ¿acaso la libertad cristiana significa permiso de hacer cualquier cosa, pero con precaución? Eso no está correcto. Dice, cuando estudiamos las Escrituras en 1 Corintios, podemos ver que desde el capítulo 8 al 11, ¿de qué habla? Si nosotros, fíjate, David Playa, tú que dijiste Romanos 14, este es amigo de él. 1 Corintios 8 al 11, estos capítulos hablan de las libertades cristianas, ese conviene ver. Que tenemos libertad, que el arbolito de Navidad, que todo eso, ahí viene. Eso lo podemos analizar. Dice, desde el capítulo 8 al 11 habla sobre las libertades cristianas, pero no en el contexto de hacer lo que nos parezca, o si según nosotros no es malo. ¿Ves? Hay que entenderle bien. Entonces, por eso es bien importante 1 Corintios 10:23. Ahora, fíjese bien, cuando dice, todo no es lícito, pero no todo edifica. Si ustedes ven ahí un changuito ahí, dice, no lo veas, no lo escuches y no lo digas, ¿verdad? O sea, si no edifica, pues no lo veas, no lo escuches y no lo digas. Ese es el punto, nomás para entenderle visualmente. Número 1, Pablo no habla de lo absoluto al decir todas las cosas me son lícitas. Cuando dice que no habla en lo absoluto quiere decir que todo ahora sí, ¿verdad? Si no habla en absoluto, dice acá, porque si nosotros leemos los versículos 9 y 10, acaba de condenar la fornicación y otras cosas semejantes. O sea que, si dices tú, no, todos me son lícitos, bueno, entonces, si en los versículos anteriores dice que ni los borrachos, ni los maldicientes entrarán al reino de Dios, pues entonces se está contradiciendo Pablo. O sea, por eso Pablo, cuando dice ese texto, no está hablando en absoluto, porque en los versículos, dos versículos anteriores, está condenando la fornicación, la borrachera. Entonces, por eso tienes que leer el contexto, lo que dice atrás y lo que dice abajo, para entenderle, ¿verdad? Entonces, por eso ese es el punto. Ahora, el otro punto dice, esta frase o expresión de todas las cosas me son lícitas, tiene que limitarse a todas las cosas que Dios ha autorizado, pero que no ha mandado que se hagan.
Fíjense bien, aquí vamos a analizar, es bien importante este punto. Dicen, pero vamos a ver por qué dijo eso. Todas las cosas me son lícitas. Tenemos que irnos a la ciudad de Corinto, allá en Grecia. Dice, al parecer, algunos de los corintios usaban esta expresión para justificar la fornicación. Acuérdense que Corinto, ¿cómo se dice? ¿Corinto o Corinto? Corinto. En Corinto era una ciudad, era como es un puerto, ¿verdad? Es una ciudad, tú sabes que en los puertos pues hay mucha perdición. Entonces dice, algunos de los corintios usaban esta expresión para justificar la fornicación. La fornicación es tener sexo no con su esposa, sino con su esposo, sino con otro que no es su esposa. Entonces, dice, ellos querían justificar eso. ¿Ves? Decían ellos, no creó Dios el cuerpo y su deseo sexual. Fíjate cómo lo pueden. Dios creó el cuerpo y su deseo sexual, lo creó Dios. Dice, ¿qué mal pues puede haber en usar el cuerpo en el sexo para obtener placer? Fíjate cómo pensaban los de Corinto. Y dice, como el cuerpo es para comer, también es para tener relaciones sexuales, pero con el que fuera. Entonces, todas las cosas son lícitas. Y ahí se tomaban. Por eso Pablo tenía que hablar así. ¿Ves? Tenía que hablar esos análisis que hace Pablo de todos son lícitas, pero no todo conviene. Y no hay que tomarla porque hay que, como nosotros nomás agarramos la primera parte, hay que ver todo. ¿Y de dónde proviene el contexto? Ok. Aquí es donde voy a ver las cosas. Este es bien importante. Dice, hay cosas que Dios ha prohibido y son cosas malas en sí, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas malas? Las cosas malas son el fruto. Mira, ahí les va. Esos son lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Esas son las cosas malas, que son el orgullo, el odio, los celos, la lascivia, la rebeldía, la amargura, la falta de perdón. Y eso nos lo da el texto, hermanos. Mira, hay cosas que Dios ha prohibido y son cosas malas. Estas cosas son prohibidas y no hay que hacerlas. Y son las obras de la carne. Como miembros de la Iglesia de Cristo debemos de tener noción. ¿Cuáles son las cosas de la carne? El adulterio, que dice él, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí está hablando Pablo de que tenemos que aprendernos de memoria las obras de la carne. Pero como hay obras de la carne, también hay el fruto de ¿qué? Del Espíritu. Y también tenemos que saber de memoria. ¿Ves? Y luego nos dicen, no juzgues. Nosotros no estamos juzgando, está escrito, usted lo acaba. La palabra va a juzgar. Ahí dice interesante qué le va a pasar o qué nos va a pasar si practicamos esas cosas. No que estemos juzgando, está escrito. Está escrito Gálatas 5, 19 al 22. Ok, fíjense bien. Ahora miren, nomás como recordatorio, esta es una clase de miembros de la Iglesia de Cristo. El fruto del Espíritu Santo son el amor, el amor ágape, el amor fraternal también puede ser el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso nos lo dice Gálatas 5, 22. Entonces es bien importante acordarse de Gálatas 5, 19, 22. Entonces dice, por otra parte, ya vimos cosas que son prohibidas por Dios y que son malas. Cosas prohibidas y que son malas y no las debemos hacer. Ahora, por otra parte, hay cosas que Dios ha mandado que se hagan y al no hacerlas la persona peca. Si no haces lo que te está diciendo ahí, la persona va a pecar. Por ejemplo, fíjense bien, si no hacemos lo que Dios dice, por ejemplo el bautismo, si no tomamos la cena del Señor, si no nos bautizamos, ¿ves?
Si no ofrendamos, es decir, si no cumplimos con los mandamientos, por ejemplo, el ser bueno samaritano, bueno samaritano. Esto, hay cosas que Dios ha mandado que se hagan, pero si no lo hacemos, entonces sí pecamos. ¿Ves? Y ahí está el bautismo. Si no hacemos el bautismo, por eso es importante, hermanos y amigos que nos están escuchando, el ofrendar también. Si no lo hacemos es pecado. Y el ser bueno samaritano, ¿verdad? Eso está sencillo. Dice, bueno, ya no me debo ese para, acabo ya se lo saben del bautismo, ¿verdad? Que dice, y mandó bautizarlas en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y luego de la ofrenda dice, y habiendo dado gracias del pan de la cena del Señor, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y primero de Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer nosotros también. Ese es otro mandamiento, que si no lo hacemos pecamos. Lucas 10:37, él dijo, el que ya usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, le está diciendo al samaritano, que le preguntaba quién es el pródigo, ¿verdad? O quién es el que me ayudó. Ese es el punto. Entonces ya vimos dos cosas, La primera fue cosas que Dios ha prohibido y son cosas malas, o sea, la carne, ¿verdad? Los pecados de la carne. Y la otra, el fruto, no se dice frutos, el fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu y los pecados de la carne, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver la tercera. Luego hay cosas que Dios autoriza o permite, pero que no manda que se hagan. Es lo que veíamos ahí que dice que si no está autorizado, si no dice, todo eso, aquí está algo de eso, dice. Hay cosas que Dios autoriza o permite, pero que no manda que se hagan. Son cosas pues indiferentes en sí. Al hacerlas o no hacerlas, la persona está bien con Dios. O sea, son cosas que Dios autoriza, dice, pero permite, pero que no manda que se hagan. Entonces tú las puedes hacer o no las puedes hacer. Entonces, por ejemplo, el matrimonio, muchos no quieren, no se casan. Los pecados. Es bien importante esto, fíjate. Dice, cosas que Dios autoriza o permite, pero que no manda que se hagan. Entonces yo puedo convencer soltero. Entonces, el matrimonio también, eso no lo manda que tú te tienes que casar, forzosamente. Entonces dice, el comer carne, el observar ciertos días. ¿Ves? Eso dice. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces ese es el punto, hermano. Entonces aquí, este es otro, dice, y ya como resumen de ese punto, dice, pero todas las cosas creadas por Dios tienen su propósito, ya nomás para que se les quede. ¿Cuáles son los textos que estamos analizando? ¿Cuáles son? Primera de qué? Primera de Corintios, ¿no? ¿Por qué sirve el aquí? Primera de Corintios, ¿sabes qué? Primera de Corintios. 6, 12, Primera de Corintios 10, 23. ¿Sí? Esos son los que estamos analizando. Todas las cosas no son lícitas. Entonces, por eso les resumo yo en el punto 10 y 11, dice, todas las cosas creadas por Dios tienen su propósito. Y el propósito no ha de ser pervertido. ¿Cómo se les queda eso? Dice, solamente a esta última categoría, la 10, se puede aplicar la frase de Pablo, todas las cosas que son lícitas. Ese es el análisis de este punto, con dos textos analizados del apóstol Pablo. Ok, entonces, ya nomás se va a poner un camino. Dice, sí, aquí vamos a seguir analizando, hermano Jesús. Primera de Timoteo 4:4. Dios creó todas las cosas para servir ciertos propósitos. Entonces ya dice que el hombre no debe pervertir estos propósitos por medio del pecado, pues lo creó Dios. Creó en el hombre el apetito para comida y quiere que coma solamente lo suficiente. Es bien importante esto. Fíjate bien, Dios creó todas las cosas para servir ciertos propósitos. ¿Sí? Creó, ¿qué es lo que creó en el hombre? El apetito para comida. Y quiere que coma solamente lo suficiente. ¿Ves? Y aquí está, dice, el Proverbios 25:16 dice, hallaste bien, come lo que te basta. Es bien importante, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites.
Y bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. Ahí no está diciendo que comamos nomás lo que necesitamos. ¿Ves? Ese es el punto. Creó el hombre el apetito para comida. Pero el hombre no ha de ser glotón. Es lo que nos dice, que no debe ser glotón el hombre. Miren, hermanos, lo que yo les quiero decir con esto es que los griegos y los romanos hacían ellos, tú debes de saberlo, hacían sus fiestas, comían y bebían en exceso. Fíjense bien, comían por días y bebían en exceso, ya sea vino fermentado o no fermentado. Y luego que hacían, se purgaban. Fíjense qué curioso. ¿Cómo eran los griegos y los... ¿verdad? El hermano, ¿cómo se llama el hermano el joven que viene de allá de Estados Unidos? Barrera. Hizo aquí unas diapositivas bien fuertes de cómo era la cultura griega. Acuérdense cuando vino. Dice, bueno, que por eso cuando preparaban los lechones les ponían un racimo de uvas en el hocico. Era como un símbolo de que iban a comer hasta estos días. Y luego se purgaban al último, ¿cómo eran? Entonces dice, por eso el hombre no debe ser glotón. Uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eso es lo que le está diciendo, que no sean esclavas del vino. Ya se los dije, que es en la isla de Creta, cuando el apóstol Pablo mandó a Tito a nombrar ancianos. Y les dijo, ten cuidado porque las mujeres que no sean esclavas del vino. Y les dijo eso porque ahí eran glotones ociosos. Era la manera en que se identificaba a ese pueblo. Ya lo expliqué el domingo pasado. Entonces, pero Dios creó todas las cosas, pero también creó, fíjate bien, creó el apetito para comida, pero te dice al revés, pero que no seas glotón. Aquí te dice, creó el apetito sexual y el matrimonio para su satisfacción, para que no haya fornicación. O sea que está bien la regla, pero no hay que fornicar, ya están los textos. Para eso creó el matrimonio, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahí está la cosa, bien sencillo. Dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas al que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahí cae el asunto que dijo usted. Cuando pecas contra tu propio cuerpo, estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. A veces señalamos una cosa y ignoramos otra. Si te fijas, en ese pasaje donde dice que los borrachos ponen en la misma categoría, exactamente en la misma categoría, a los glotones que lo están mencionando. Platicando con un hermano, se quejaba de otro hermano, el cual falleció recién. Se decía, es que este hermano es borrachón, y lo criticaba. Y yo le dije, y no se andas preguntándole, no, es que eso es un malandro. Y dije, sí, pero continúa leyendo el texto que me está citando. ¿Qué dice? Los glotones de mi viejo somos muchos. Y de los líderes, entre de 4 glotones hay. Y entre nosotros, 4 glotones. Pero a eso no les decimos nada, ¿por qué? Porque somos muchos de ellos. Y aún aunque sean flacos, hay muchos flacos que son glotones, más así de las piernas huecas. Pero son flacos glotones. Eso te lo dice Romanos 13:13. Y a ellos no les decimos nada. Claro, más que hay que hacer una aclaración. Pero hay unos que están enfermos de la tiroides. Eso sí, porque la tiroides regula el crecimiento. Pero ya en general, como dice tú, y con ellos no nos metemos, ¿verdad? La semana pasada David señaló algo muy interesante, que es lo del azúcar. Y el argumento muy recurrido para esto es que contaminamos al cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que lo contaminamos, pero no nada más lo contaminamos. La semana pasada decía David acerca del azúcar, de lo que se convierte el azúcar cuando llega el intestino, se fermenta y produce alcohol. Y en la prueba del laboratorio resulta que la azúcar es más adictiva que la cocaína misma, pero del azúcar no decimos nada. Y el azúcar desde los 7 tiene 300 años que están usando el azúcar, porque antes no existía tal cosa.
contamina, pero no decimos nada. Si la Coca-Cola ya se bota con hielo. Pero es que esa dieta trae peor cosa. Y con todo eso, y con todo lo que comemos hoy, y que lo comemos sin ninguna carga de conciencia, contaminamos ese mismo templo del que estamos hablando. Fíjate, una cosa de lo que tú estás diciendo es político. Por ejemplo, las compañías refresqueras pagan al gobierno muchos impuestos y date cuenta, pagan mucho dinero para que se siga consumiendo sabiendo que nos hace mal. ¿Ves? ¿Qué decía el doctor Gatel cuando teníamos la pandemia? Él quería, pero no pudo contra la Coca-Cola y todos los que... por eso tenemos en México, es el número 1 en diabéticos. Yo soy diabético. Porque en el tiempo... Pero de ahí no decimos nada. ¿No? ¿Por qué? Porque somos partícipes de eso. Y de los que fuman Y también. aún cuando lo sabemos, y que sabemos que con eso contaminamos el templo del Espíritu Santo, no nos importa, porque lo estandarizamos, y como ya estamos de acuerdo, no pasa nada. Con eso queremos invalidar la palabra de Dios. Sí, por eso es importante, como tú dijiste, Deberíamos ser conscientes y así como juzgamos la cerveza y el vino y la sidra, deberíamos juzgar, nosotros no nos importa porque está mal, pero no, porque si le digo a él, también lo estoy diciendo a mí, y eso como que no. lo bueno es que ahorita ya están haciendo la stevia y la... Bueno, esos productos todavía son artificiales, son todavía más malas que la azúcar. Sí, tienes razón, o sea, por eso el texto que yo te dije, Romanos 13:13, la borrachera y la glotonería, están comparándose con lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y fíjate, la azúcar tiene una adicción todavía más severa que la cocaína. Y mire que esa cosa de las hermanas, no importa si es pecho o es poco, la parte de la diferencia. Vale, A ver, hermano, podemos ahí concluir de una manera así, yo digo rápida. Échale fuerte. Sería cuestión de analizar cuál es el gusto que yo quiero satisfacer. Que sea mucho, ahí depende de cada quien. Porque si es que quiero estar tomando vino, aunque no sea mucho, pues bueno, es poquito, ¿verdad? Pero me hace menos efecto que la azúcar, o qué sé yo, cualquier otro. Bueno, pero el propósito es que satisfacer ese gusto. Bueno, pues entonces cada quien, ¿verdad? Porque pues el vino en alguna medida va a ir Yo por eso le estoy diciendo, por eso yo les resumo. El proceso de la embriaguez comienza con el primer sorbo de alcohol. sea para comer mucho, sea para comer. Bueno, aquí estamos hablando de mucho, poco, si usted quiere ser bebida moderada, en resumen es el proceso de la embriaguez comienza con el primer sorbo de alcohol. Ahorita estamos tratando ese tema, pero como dice Hugo, hay otros temas paralelos que se comparan con eso, pero no les hacemos caso. Ahorita en este caso estamos viendo la bebida hasta cierto punto. El azúcar y algunas bebidas que toman endulcorantes, ese tipo de cuestiones, no te dañan la mente. No dañan la mente, ni sacan cosas que tú bebiendo no sacas, como es el vino. Como es el vino, el vino no daña la mente. O sea, hay cosas que no son comparables. Hay cosas que nos hacen daño al cuerpo, sí, pero hay cosas que son necesarias. Y hay cosas que también no son necesarias. Yo creo que si no tomas azúcar también te hace mal, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, ya terminaremos con este análisis del 1 Timoteo 4:4 el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, todo y habrán de ser, eternamente. Amén.
pasamos al himnario, copias, en el himnario rojo es el 318, el coro celestial. Aquí, ahora sí que habiendo platicado con algunos hermanos temprano, me hicieron algunas sugerencias. Primero ir explicando qué accidentes, ese es el título correcto, tiene la música en lo general. Aquí el primer problema que vamos a tener es uno que vamos a tener que empezarnos a poner a practicar, a respirar. Si ya le dio un vistazo a la letra y a la música, no hay ningún silencio. O aprendemos a respirar o aprendemos a respirar. El coro, que empieza en la parte de abajo, ahí dice coro, quien va a llevar la melodía va a ser las primeras y vamos a contestar en coro, eso lo vamos a ver para después, segundas, tenores y bajos. ¿Estamos de acuerdo? Primero vamos a aprender todos la primera. ¿Estamos listos? Miles de almas cantarán en la gloria más allá, poderoso y grande coro formarán. Cantarán de dulce amor que hasta el cielo lo llevó, y el cantar del coro aquel no tiene igual. Cuando aquel gran coro empiece a cantar. Perdón, ahí sí, necesito a las que ya se lo saben, ¿sí? Empezamos otra vez. Miles de almas cantarán en la gloria más allá, poderoso y grande coro formarán. Cantarán de dulce amor que hacia el cielo los llevó, y el cantar del coro aquel no tiene igual. Al Rey Jesús, oh cuántos de melodía sonarán. Al Rey Jesús, por millones cantarán en aquel coro. No habrá pruebas ni tristeza ni cruel lloro. Cantaremos del precioso Salvador, Señor y Rey. ¿Qué le parece? Ya, voces más bonito todavía. Vamos otra vez, ahora segunda y tercera. Claras voces sonarán, todos fieles cantarán, la victoria ya obtenida sobre el mar. Ningún ángel se unirá, solamente escucharán, y aleluya todo el cielo llenará. Que se haya cantar al Rey Jesús, oh cuántos de melodías
anterior fue estoy bien con mi Dios. Vamos a ir por favor, 288 en el linario rojo. Estoy bien con mi Dios. Ese otro día se llama la Manuel Salvación. Sí, es correcto. Esta es una marcha. Son notas que duran más tiempo con el sonido, pero siempre debe de haber 4 tiempos. De paz y bondad mi senda ya esté, oh gran alma de aflicción, vida quiera que sea, mi suerte dirá, estoy bien, con mi
Este me acuerdo que lo habías pedido Hugo, hace un buen tiempo. 302. Cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu felicidad. Mira lo que quiero para ti, guapo. Cuántas las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuántas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nace la Jesús. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones te mandan más, bendiciones te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus quejas y mientras presumarás, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde no es polvo que hollarás tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Aquí hay una situación que no aparece en el himnario rojo. Abajito de donde dice el traductor, dice, ¿qué? ¿Qué palabra dice? No, hay una indicación. Este es un himno que es una marcha, pero hay que cantarlo más despacio. Estos son los accidentes de la música. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Atención, nuevamente hay silencios. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Este es uno de los signos más complicados. Y veíamos uno hace rato. ¿Se acuerdan cuál era, hermano Alberto? 167, si no me acuerdo mal, en el himnario normal. ¿Cuál es ese 167? Los que aman al Señor. 190. Para empezar, este himno dice 6 por 8, este no tiene ninguna otra consideración. Cantemos con fervor, dejando de ignorar. Y eso no dice el tiempo. Primera estrofa. Los que aman al Señor eleven su canción, que
cantamos nuestra canción gloriosa, cantando por nuestra voz de Dios para redención. Qué diferente. Cantemos con fervor. Hermanos, un detalle. Himno 6x8 es mucho mejor que lo cantemos como debe de ser, salvo esos accidentes que tienen algunos himnos. Recuérdense, 3x4 es un tiempo tranquilo, 4x4 es una marcha, 6x8 es... Y todavía se te dice animoso, cantemos con fervor, dejando de llorar. Síganle, otra vez. Cantemos con fervor,